Le agradezco mucho, primero, que nos reciba aquí Enrique Alfaro, en Casa Jalisco, y segundo, estamos contentos, 200 años del Estado de Jalisco libre y soberano, impulsado por Luis Quintanar hace exactamente en 1823, y que fue además de todo la cuna del federalismo de este país. Así que creo que merece la pena celebrar, mi querido Enrique. Claro, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Siempre un honor tenerte en nuestra tierra. Y la verdad, como dices, pues muy contentos, con muchas razones para celebrar en Jalisco, pero muy en especial con lo que significa celebrar nuestra historia, recordar ese camino de construcción del federalismo mexicano y poder aplicar esos principios en una coyuntura actual que, por extraño que parezca, nos remite en muchos sentidos a lo que se discutía, se hablaba, se debatía en 1823, es decir, 200 años después. Esta discusión entre el modelo centralista y el modelo federal sigue vigente o ha tomado una nueva vigencia. Es decir, esta celebración creo que también es una necesidad o plantea la necesidad de una reflexión profunda sobre lo que sucede en México hoy y sobre lo que sucedió en México hace 200 años. Fíjate que tienes mucha razón, porque además de todo estamos hablando de un Estado que está gobernado por la oposición. Y con todo respeto lo voy a decir, algunos estados que están gobernados por Morena parecen gerencias, no parecen estados libres y soberanos. Y lo digo con respeto, y dentro del marco de hacer esa reflexión. Sí, ha sido una historia en los últimos años que ha generado tensión en la relación entre los gobiernos de los estados, de la República y el gobierno central. Porque el tema va más allá de colores y de partidos. Hemos visto cómo en los últimos tiempos se han debatido temas, recordarás tú, luego parece que ya fue hace muchos años, pero fue al inicio de este sexenio cuando se debatía, por ejemplo, sobre la figura de los superdelegados, en un momento en el que desde el centro querían plantear una figura administrativa que prácticamente era un gobierno paralelo al de los gobiernos electos. Y en Jalisco era un caso muy especial, ¿no? Sí, fue un caso especial por el personaje, sí, claro. Pero el asunto era más allá de los nombres o de las personas, tenía que ver con una apuesta, para empezar, inconstitucional, pero más allá de aspectos jurídicos, pues una muestra de cómo se entendía o se entiende hoy desde la capital del país el control sobre los estados. Y si uno revisa desde ese momento, que fue al inicio del gobierno, o por ejemplo el desmantelamiento de los sistemas de salud de los estados para la creación del INSABI, el decirle y obligar a los gobernadores a que entregaran sus sistemas de salud para que la federación los controlara, pues habla de cómo en este país, 200 años después, esa tentación centralista está vigente y cómo Jalisco tiene una obligación, yo te diría casi moral, de recordar los principios de las mujeres y hombres que defendieron los principios federalistas, que construyeron la unidad nacional a partir del respeto a la libertad y a la soberanía de cada estado y que hoy sin duda representan una inspiración y te insisto, lo planteo en términos de casi una obligación moral para dar esa batalla, para defender el federalismo mexicano. Y hoy yo creo que Jalisco no solamente celebra este episodio que nos llena de orgullo con actos para recordar o evocar el pasado, sino que además celebramos siendo congruentes y defendiendo esos mismos principios en el contexto actual. ¿Cómo va en ese aspecto tu relación con el presidente de la República, tu relación con el gobierno federal y el estatus de libre y soberano de Jalisco? Se ha podido reconstruir la relación política e institucional, Paco, porque al final de cuentas el presidente López Obrador también fue electo por el pueblo de México. Pero yo fui electo gobernador por los jaliscienses. Y creo que después de la elección intermedia del 2021, en donde el proyecto al que yo pertenezco refrendó su condición de mayoría en Jalisco, en donde quedó demostrado que el trabajo que estamos haciendo en Jalisco tiene un respaldo mayoritario de la población, el presidente también abrió una posibilidad de replantear el diálogo. Pudimos concretar proyectos que estaban atorados, muy importantes, como el tema del abasto de agua para la ciudad, que está a punto de resolverse para los próximos 50 años, o el proyecto de la línea 4 de nuestro metro, del tren eléctrico, que también va a la obra muy avanzada. Creo que el presidente ha mandado mandó una buena señal de voluntad y se normalizó la relación institucional entre dos niveles de gobierno. Sin embargo, eso no significa que nosotros estemos tranquilos ante lo que consideramos una coyuntura en la cual está todavía en riesgo el modelo federal de este país. Y lo digo porque estamos arrancando en este momento en Jalisco
lo que sin duda va a ser un debate de futuro muy importante, el tema del federalismo fiscal. ¿Cómo se maneja el dinero de todos los mexicanos? ¿Cómo logramos que ese dinero que aportamos todos no se concentre en el centro y deje a los estados con migajas, a los estados y a los municipios? ¿Cómo logramos que el presupuesto nacional garantice principios de subsidiariedad con los estados más pobres, pero al mismo tiempo no castigue a los estados que estamos produciendo más? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Estamos planteando desde Jalisco, a partir de que hicimos una reforma a nuestra constitución local y que se estableció el mandato para renegociar el convenio de coordinación fiscal de Jalisco con la Federación, estamos sentando un precedente que va a abrir un debate que para qué te cuento lo que va a ser. Porque no es nada más de Jalisco el problema, es un problema de todos los estados. Cada día los estados y los municipios tenemos más responsabilidades que atender y menos recursos para hacerlo. ¿Hay condiciones en este momento de que ese debate se dé? Porque yo escucho, bueno, no escucho, hay mucha distorsión, ¿no? Sí, la realidad es que en la medida que se aproxima la elección del 2024, los debates de fondo sobre el futuro del país se vuelven más complejos. Sin embargo, lo que sí creo que hay condiciones es para que ese debate arranque. Jalisco va a poner sobre la mesa un nuevo modelo entre la Federación y el Estado. Pero lo más importante del planteamiento es que Jalisco va a llevar una propuesta que tiene que tener una respuesta. No vamos a aceptar simplemente un no por respuesta, porque si la respuesta es no, por mandato constitucional, porque esa fue la gran reforma que hicimos en Jalisco, nuestro Estado está listo para dejar el pacto fiscal. Es decir, para retomar nuestras funciones constitucionales en materia tributaria, porque hay que recordar que el cobro de impuestos como el IVA o el ISR son estatales. Los estados se los cedimos voluntariamente a la Federación en aras de construir un modelo fiscal. La Federación nos regresaría parte de esos recursos garantizando una distribución adecuada. Pero todo ese modelo quedó rebasado por la realidad. Se construyó a principios de los 80 y más de 40 años después tiene que ser revisado. Entonces, lo que ha hecho Jalisco no es plantear un mecanismo para ir a pedir un dinerito a Hacienda o negociar un proyecto en Hacienda. Lo que Jalisco va a hacer es replantear el modelo de coordinación fiscal en este país y yo creo que la mejor manera de honrar los 200 años de existencia de nuestro Estado y sobre todo el movimiento federalista que surgió en Jalisco, Jalisco fue el primer estado del país, pues es precisamente defendiendo esos principios en la actualidad, en la coyuntura que vivimos y levantando la voz para que se respete la libertad y la soberanía de los estados sin que eso signifique socavar la unidad nacional. Va a ser un escándalo. Va a ser un tema, va a ser un tema. A ver, pero es indispensable abrir ese debate. ¿Tendría que derivar en una convención nacional hacendaria? Yo creo que sí, pero Jalisco va a iniciar por lo que le toca. Nosotros vamos a decir y vamos a explicar por qué no puede seguir habiendo un solo acuerdo fiscal para todos los estados. Porque los estados somos diferentes en términos económicos, sociales, políticos, culturales. Cada entidad federativa tiene una realidad diferente. Entonces queremos construir un acuerdo justo para Jalisco y al final lo que creemos es que al abrir esta discusión se deben de generar condiciones para que muy pronto este país tenga una nueva convención nacional hacendaria y un nuevo arreglo fiscal. Si logramos hacer eso, será sin duda un paso trascendental en el propósito de garantizar que este país siga unido. Porque te voy a decir una cosa, en otros países este debate en específico ha generado tensiones brutales. Mira el caso de España, por ejemplo, y las autonomías regionales. Nosotros no queremos romper con la unidad nacional, pero queremos un trato justo. Entonces, pues imagínate qué significado tiene que hoy que celebramos 200 años, que vamos a honrar la memoria de Luis Quintanar, a quien mencionabas, o de Prisciliano Sánchez, pues podamos hacerlo predicando con el ejemplo. La verdad es que me parece súper interesante esa plática. Ya sabes que nos corta la computadora. ¿Nos aguantas una pausa para poder hablar de los festejos, de algunos compañeros que de verdad, yo no sé si les gusta que se llame Parque Solidaridad, porque a mí no me gusta. A mí no me cae bien Carlos Salinas. Te recuerda cosas pues que sí, para qué recordamos. El chupacabras y cosas así. Entonces, pues bueno, ahorita platicamos de eso, del concierto de Los Ángeles Azules, que también va a darse mañana en el Parque Luis Quintanar, y de este asunto que a mí me parece que es algo que ya no lo puede seguir pateando el bote como lo hemos hecho tantísimos años. Así es. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, estamos transmitiendo para usted en el marco de los 200 años del Estado Libre y Soberano de Jalisco, desde Casa Jalisco. Ya volvemos. Estamos transmitiendo en el marco del 200 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, desde Casa Jalisco, con el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. A ver, que Enrique, tenemos ahí
Temas bien interesantes. O sea, este asunto del federalismo, de verdad, y del pacto fiscal, a mí me parece que puede ser un antes y un después. Y lo estábamos comentando, ¿no? Finalmente, las aportaciones de algunos estados a otros estados, si no va a haber una respuesta de ese estado y un desarrollo del mismo, pues la verdad es estar tirando el dinero a la basura, ¿no? Es correcto. La verdad es que el modelo fiscal de este país, los principios a partir de los cuales fue creado, ha demostrado que ya está agotado. Es decir, hiciste un modelo para sacar de la pobreza a los estados que tenían más pobreza y hoy son más pobres que antes. Hiciste un modelo que buscaba generar menos marginación y hoy hay más marginación. Hiciste un estado que buscaba reducir las desigualdades entre el norte y el sur y hoy las desigualdades son más profundas. Algo no está funcionando. Entonces, el problema de fondo no tiene que ver, como se ha querido construir un falso debate, de que los estados que más producimos queremos quitarle dinero a los estados más pobres. No. Hay que mantener los principios de subsidiariedad, de solidaridad con los estados más pobres. Pero no puede seguir castigando a los estados que estamos moviendo a la economía del país. Porque los estados que estamos moviendo a la economía del país necesitamos más infraestructura para seguir produciendo, necesitamos condiciones para seguir mejorando la prestación de nuestros servicios. Es decir, necesitamos nada más lo justo. ¿Cómo se puede lograr abrir un debate de altura en el que se privilegie el interés general de la República y no el interés de un partido o de una visión de gobierno? Pues esa es una pregunta compleja de responder en la coyuntura actual. Hoy parece que estamos ya metidos de manera muy anticipada en la dinámica electoral. Pero si no lo intentamos, Paco, creo que le estaríamos faltando a nuestra responsabilidad. Pero creo que el futuro de esa propuesta ya ni te va a tocar a ti, ni creo que le toque al presidente López Obrador, ¿no? Seguramente. Y será muy importante que haya en el futuro cercano gobernadoras y gobernadores que entiendan el papel que jugamos en esto, como sucedió hace 200 años. Yo no me quiero comparar con ninguno de los personajes históricos, pero evidentemente cuando en aquel momento en Jalisco Quintanar o Prisciliano levantaron la voz, tampoco se veía muchas posibilidades de éxito. Es decir, el gobierno central tenía una idea totalmente distinta. Después de la caída de Iturbide, lo que viene en ese periodo digamos, de definición de lo que sería la nación, la confrontación entre centralistas y federalistas fue brutal. Y el control del gobierno central lo tenían los centralistas. Entonces, no creo que este sea el momento como para plantearse este tema en términos de si se puede o no se puede. Diría, se debe de intentar. Claro. Tenemos la obligación moral de poner el tema sobre la mesa y hasta donde nos alcance. Y luego quienes vengan después de nosotros, pues tendrán que seguirle. Tampoco aquellos personajes terminaron ese proceso federalista. Luego siguió un largo camino de construcción del modelo de república que hoy conocemos. Pero por algo se inicia. Yo creo que aquí estamos poniendo un ejemplo importante y vienen meses decisivos en este tema porque yo tengo terminada la propuesta que llevo a Hacienda con un nuevo modelo de convenio de coordinación fiscal a finales de este mes y espero poder ver al secretario de Hacienda de inicio en el mes de julio si él me recibe. Ahora, vamos a la celebración, ¿no? El asunto. Se le cambia el nombre al Parque Solidaridad por Luis Quintanar. A mí me parece extraordinario. Yo que soy muy metiche, preparando el viaje y leyendo los periódicos locales, están, que ¿cómo le van a poner Luis Quintanar si fue primero general de realista y después se hizo insurgente? Y que ¿cómo le van a ver, le voy a decir una cosa, con perdón, ¿no? Con respeto también a mis compañeros. Pues entonces tampoco deberíamos de tener ninguna avenida Hidalgo, ¿no? Porque el padre Hidalgo también tenía una cantidad de cosas, si ustedes leen, se puso en contra de Allende, era padre de la patria, porque además de todo era padre de la mitad de la gente de Dolores, pero padre biológico. Entonces tampoco tendríamos que tener ningún Parque Juárez, porque Juárez también, pues él... fue el principal dictador que se quedó en el poder durante mucho tiempo es Juárez. Entonces, yo no sé por qué no tenemos que tener ese tipo de cosas. A mí me parece, yo celebro que se le quite solidaridad. La verdad es que lo celebro porque todo se llamaba solidaridad en este país. Me parece extraordinario. Me parece que la figura de Luis Quintanar, como cualquier otro prócer de la historia, no solo nacional, sino local, tiene muchísimos claroscuros. Y segundo, también, vas a llevar a Los Ángeles Azules. ¿Cómo va a llevar a Los Ángeles Azules? Pues sí, caray, que la gente no tiene derecho a festejar y a bailar el listón de tu pelo, Chihuahua. Vivimos un momento, yo lo diría en Jalisco o en México, en el mundo, de polémica, de debate y de polarización permanente. Todo es materia de debate. No existen unanimidades, Paco.
Pero déjame decirte lo que pienso en dos planos. Primero, sobre el plano histórico, pues claro que no hay blancos y negros en la interpretación de la historia. Quintanar fue propuesto como jefe político de esta provincia, en efecto, por Iturbide. Pero en los momentos de definiciones fue un hombre que estuvo a la altura de las circunstancias y tomó las decisiones correctas. Y llevó las cosas al límite, terminó preso, y fue un hombre que desde mi punto de vista representó el punto de quiebre para que Jalisco pudiera impulsar la formación de la República como hoy la conocemos. Aquí hubo en Jalisco un amplio debate sobre el tema. Es decir, no es una imposición del gobernador del nombre, es el consenso de que no se puede descalificar por su origen o por la forma en la que llegó Quintanar el aporte que tuvo a este proceso. ¿O qué te parece, por ejemplo, que cuando estaba ese debate, en Jalisco se hizo la primera consulta pública de la historia de México y la hizo Luis Quintanar, que fue a pedir la opinión de los municipios de aquel entonces y de los sectores sociales y económicos antes de fijar una postura y de poder defender esa posición como jefe político de esta provincia? Entonces, yo creo que tiene toda la justificación histórica. Claro. Y respeto a quien piense distinto, porque en este estado respetamos las distintas formas de pensar. Pero en segundo lugar, el Parque de la Solidaridad, más allá del tema de dónde viene el término solidaridad, a muchos de los chavos que hoy van al parque, pues ni se acuerdan. Bendito ¿de dónde? Pues, sí. Pero a quienes Dios sí nos acordamos, creo que también tiene ese sentido. Segundo, ese parque estaba en el abandono. O sea, estamos hablando de un parque que cuando yo llegué al gobierno de Jalisco, estaba totalmente destrozado. Incluso cuando estaba en su peor etapa de abandono, el parque cobraba la entrada a la gente. Hoy los espacios públicos de Guadalajara, desde que fui alcalde de la ciudad, son totalmente gratuitos. Pero no solamente son gratuitos, están en un proceso de renovación y de dignificación, porque el parque Luis Quintanar está en el oriente de la ciudad. Y en Guadalajara siempre ha habido esta idea de que del río San Juan de Dios para allá era la zona olvidada. Sí. Y yo creo que ese concepto de justicia, de llevar la celebración del aniversario de Jalisco al oriente de Guadalajara y de poder desarrollar un parque público de primer mundo como el que estamos haciendo allá, nada más para que te des una idea, vamos a terminar este año más o menos con lo que llevamos, casi 1,000 millones de pesos de inversión en la reconstrucción de un parque que era un auténtico muladar. Entonces, cuando termine este proceso, ese espacio público va a estar dignificado. ¿Y qué creemos que es importante? Que el cambio de nombre también acompañe este proceso de transformación de fondo y del propósito de devolverle a la gente lo que es de todos, que el espacio público vuelva a ser público, que vuelva a ser un lugar de encuentro, que vuelva a ser un lugar de integración social y comunitaria, pero sobre todo que vuelva a ser un espacio en donde se hable de justicia. Porque en las zonas de más poder económico hay parques bonitos y en las zonas de menos poder económico tiene que haber parques que parezcan baldíos. Yo no comparto esa idea. Claro. Y por eso, todo este cambio, desde el nombre, la imagen y por supuesto el parque en sí, es parte de la apuesta que estamos haciendo. Y lo de Los Ángeles Azules, bueno, pues cuando se hizo el proyecto de que el Canelo peleara en Jalisco, hubo quien decía, ¿por qué están haciendo peleas de box? Y cuando nos trajimos el Mundial de Taekwondo, ¿por qué se gastan dinero en eso? O cuando hicimos el road show de Checo Pérez, lo mismo. Es decir, los eventos recreativos forman parte de la agenda de promoción de nuestra ciudad. Es parte generan derrama económica, generan inversión y también en este caso, pues estamos celebrando nuestro aniversario. Y que la gente disfrute, ¿no? Claro, y habrá quien no le guste Los Ángeles Azules. Pues que no vaya, que venga con otro. Y está bien, y va a estar en el evento también, Paco, déjame decirte, un espectáculo que van a montar grandes artistas jaliscienses, rockeros, trovadores, de todo, que van a cantar una canción por el aniversario de Jalisco y algunas de las canciones emblemáticas de nuestro estado. Desde Bésame Mucho hasta Ay Jalisco, no te rajes. Y creo que va a ser un gran show, va a haber pirotecnia, va a haber un espectáculo de drones, va a ser un evento muy bonito y bueno, a mí también me encanta, a mí sí me encanta Ángeles Azules, así es que vamos a bailar. A mí también me gustan, ¿no? Pero habrá que diga que la de 17 años es por el asunto de la pederastia, pero ya yo creo que ya tienen de alguna forma que parar. Oye, tenemos que preguntar un poquito de cómo ves la sucesión presidencial, cómo ves el asunto adelantado de Morena. Hay quien dice que estos son actos anticipados de campaña, hay quien dice que la oposición está totalmente en el letargo y que no hay ninguna definición. En el caso particular, a ti te lo he preguntado 1000 veces que si vas a entrarle no le vas a entrar. Yo creo que
Yo solo sé que no sé nada, porque ya no le entiendo al asunto político de este país. Bueno, a mí también a veces, cada vez me cuesta más. A ver, yo creo que quien dice que estos son actos anticipados de campaña es la ley. Yo creo que la ley es clara y lo que estamos viendo es algo inédito, yo diría preocupante, porque está sentando un precedente muy peligroso de que ahora resulta que en este país la ley pues es simple adorno. Lo que está sucediendo no debería de suceder. Y un partido político define este proceso como un acuerdo de su consejo y las cosas siguen como si no pasara nada. Pero más allá de esto, Paco, lo que yo creo es que estamos a unos días de ver si verdaderamente se puede plantear una alternativa al proyecto de quienes hoy gobiernan este país a partir de la creatividad, de la visión, de actores que logren romper con las agendas de las burocracias partidistas. Cuando dicen, ¿por qué la oposición no aparece? ¿Por qué hoy la oposición, me duele mucho decirlo, está secuestrada por las burocracias partidistas? Que están pensando en cuántos senadores les va a tocar, cuántas diputaciones. En eso están pensando. Mira, la realidad es que ese es un problema de fondo en la construcción de una alternativa. ¿Está cancelada la posibilidad de que surja un proyecto competitivo? Yo creo que no está cancelada. Es difícil, los tiempos se han apretado. Yo dije, y a la pregunta que me hiciste, quiero darle respuesta puntual, que la primera valoración que yo tengo que hacer es si hay condiciones para que yo deje la responsabilidad que me dio el pueblo de Jalisco. Porque mi responsabilidad es primero ser gobernador. Y habrá quien no le importe irse un año antes y decir, ahí les dejo, para que alguien arregle las cosas. Sí. A mí sí me importa. Es un tema que está presente y lo estoy valorando. Segundo, lo que sí tengo claro es que yo no estoy en un ejercicio de negociación política. O soy candidato a la presidencia de México, solo, o no soy nada más. No voy a ser senador, ni diputado, ni ando negociando posiciones, ni me voy a apuntar para que me den otro hueso. Mucho menos voy a negociar una embajada para entregar mi dignidad. Entonces quiero actuar con responsabilidad. Me faltan unos días y te ofrezco, como por la amistad y el aprecio y el respeto que te tengo, que te lo voy a platicar antes de cualquier cosa. Enrique Alfaro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te agradezco.